Buenos días, buenas tardes, Emma. ¿Me escucha? Buenas tardes, Emita, ¿me escucha? No tiene audio. Ella no tiene audio. ¿Usted tiene audio, Gemma? Ya, ahora sí, profe. Ahora sí, ajá. Es que yo dije, no me va a escuchar. Gracias por participar en la videoconferencia. Son las 5 de la tarde, ya 5:15. Vamos a hacer entonces las preguntas. ¿Está lista? Sí, ya le escribí a los muchachos también para ver si ya se conectan. Sí, comencemos nosotros porque llevamos 15 minutos de retraso ya. Entonces, ¿quiénes son nacionales, Gemita? Porque el tema es nacionalidad y domicilio. Entonces, ¿quiénes son nacionales? Son nacionales los nacidos en el territorio nacional. Se exceptúan los hijos de extranjeros en servicios diplomáticos. Los funcionarios extranjeros también al servicio de organizaciones internacionales, ¿verdad? O de los enviados por su gobierno a desempeñar algún trabajo en Nicaragua. Entonces le hago otra pregunta, Gemita. ¿Qué es nacionalidad? ¿Me escucha, Gemita? Sí, la estoy escuchando perfectamente. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué es nacionalidad? Nacionalidad. Ajá. Dice,
reconocer a una persona a la pertenencia a un Estado-nación, lo que Pero, conlleva una serie de derechos. no, la nacionalidad es un vínculo jurídico que existe entre el Estado y los miembros del mismo. ¿Ya? Eso está en el artículo 22 de la Constitución Política, ¿verdad? Entonces, hagamos la pregunta, ¿quiénes son nacionales? A ver, Gemita. ¿Quiénes son? Ajá, ¿quiénes son nacionales? Los que, los que nacemos en En el territorio. el Ajá, territorio. sí. Los hijos de padre o madre nicaragüense. Nicaragüense. Ajá. Excepto los hijos de extranjeros adscritos al servicio diplomático. ¿Quiénes más? Y también los hijos de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. Eso están exceptos, ¿verdad? Los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense también, ¿verdad? Son nacionales. Y los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de una aeronave y embarcaciones nicaragüenses siempre que ellos lo soliciten. Y también podrá declararse nacionales o extranjeros aquellos que se hayan distinguido por mérito extraordinario el servicio de Nicaragua. ¿Eh? Entonces, vamos a ver cómo se pierde la nacionalidad. ¿Cómo se pierde la nacionalidad, Gemita? Se pierde, bueno, en mi opinión creo que se pierde en haciendo Traición a algo, la patria. Ajá. sí, haciendo algo que vaya de acuerdo al país, a las leyes del país en Sí, que en contra del país, no de acuerdo, en contra de nuestra nación. Por ejemplo, el que está condenado por traición a la patria, por sentencia ejecutoriada. Y también los que prestan servicio armado en países extranjeros contraviniendo prohibición expresa del gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Y los que niegan concurrir a la defensa de la patria en caso de agresión externa, es decir, que te llaman a un servicio militar y no quieres ir, puedes perder hasta la nacionalidad. Entonces, hablemos de qué es el domicilio, de acuerdo al artículo 25 de nuestro Código Civil. Gemita. es el domicilio. ¿Sí? ¿Qué es el domicilio? Es el lugar donde habitualmente una persona reside, ¿verdad? Por ejemplo, los diplomáticos que residen en el extranjero, ¿verdad? Que gozan el derecho de conservar su último domicilio que tenían en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, preguntamos qué es transeúnte. Transeúnte. Gemita. Es transeúnte, persona que transita o pasa por un lugar. Exacto, exacto, ¿verdad? Es el que está de paso en un lugar, ¿verdad? ¿Y domicilio especial qué es? ¿Cómo podemos definir el domicilio especial? A ver. Es el que se estipula o se establece para el cumplimiento de actos determinados. Por ejemplo, usted tiene su tarjeta de crédito y entonces, y también tiene su casa aquí en Managua, pero le dice el de la Credomatic, Gemita, ¿a dónde le puedo dejar el cobro? ¿En su casa o en el trabajo? Y usted le dice, mejor en el trabajo, así mi mami y mi papá no se dan cuenta de lo que gasté. ¿Verdad? Entonces, en este caso, el trabajo viene a constituir el domicilio especial, ¿verdad? Entonces dice, domicilio especial es el que se estipula y se establece para el cumplimiento de actos determinados, ¿verdad? Bien. ¿A qué le llamamos extraterritorialidad? Gemita, ¿a qué le llamamos extraterritorialidad? Es una ficción jurídica, ¿verdad? Que considera ciertas presiones y cosas como representantes diplomáticos y consultar los edificios que ocupan los barcos de guerra como pertenecientes al territorio de la nación. Una ficción jurídica, por ejemplo, la embajada americana.
La embajada americana dice que dentro de la embajada estás en territorio estadounidense. Entonces, eso es una ficción jurídica, es como que usted se imagine algo, ¿verdad? Pero se llama ficción jurídica, ¿ya? Entonces, el terreno en donde está la embajada americana es territorio estadounidense, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a hablar ahora de extradición. ¿Qué entiende usted por extradición, Gemita? Extradición, profe, es cuando, por ejemplo, va huyendo del país porque cometió algún Algún asesinato, algún delito, delito, ajá. y se va a otro país y no lo pueden condenar ahí. Entonces tenés que entregar a esa persona que está refugiada y detenida en un país a las autoridades de otro que lo está reclamando, Estamos ¿verdad? para juzgarlo. Exacto, exacto, perfecto. Y entonces, ¿y repatriar a una persona qué significa? Es decir, repatriar es traer de Y traer regreso a al la país, persona de regreso. ajá, por las autoridades del propio país. Sí. O sea, las autoridades de tu país te traen de regreso, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos, vamos a ver nosotros algunas preguntas sobre el domicilio, ¿verdad? ¿Dónde tienen su domicilio los empleados públicos y los militares? ¿Dónde tienen su domicilio los empleados públicos y los militares? ¿Ah? Gemita, Público. Mm, los empleados públicos tienen su domicilio en el lugar donde sirven su destino, ¿verdad? Es decir, en el trabajo, ¿ya? En el trabajo. Y los militares, pues tienen su domicilio también en el lugar en que están destinados. Es decir, ellos están haciendo una misión en alguna parte, entonces ahí es su domicilio, ¿verdad? Bien. Tan bonito y tan fácil que está el cuestionario, no está nada difícil, las diapositivas están lindas. ¿No las leíste, Gemita? No, no la Ah, he visto, profe, pero sí la voy a estudiar. estudiarlas, mi amor. Te agradezco mucho que te hayas conectado. Entonces, ya el artículo 31 nos habla de lo que es el domicilio y dice que los que laboran para una persona y habitan en su casa, por ejemplo, usted tiene a una persona que está trabajando para usted y vive en su casa, entonces sean mayores o menores de edad. ¿En dónde es el domicilio de esa persona? Pues ahí en tu casa, ¿verdad? Pero si son menores, poseen bienes y están a cargo de un tutor, respecto a los bienes del domicilio será el del guardador. Pero si usted tiene una persona que es de Estelí y está trabajando en tu casa y está viviendo en su casa, el domicilio es acá, ¿verdad? Porque aquí está viviendo. ¿A dónde es el domicilio de los que están cumpliendo una condena? Eso lo dice el artículo 32 de nuestro Código Civil. Entonces habla de que el que está detenido, está cumpliendo una condena. Pues sencillo, es el lugar donde está cumpliendo su condena. Ese es su domicilio, ¿verdad? Bien. ¿A dónde es el domicilio de las personas jurídicas? Estamos hablando de que una persona jurídica son las empresas, las corporaciones, ¿verdad? Porque nosotros decíamos que hay dos tipos de personas naturales y personas jurídicas. De las personas jurídicas, uno hace el trámite ante el registro de la propiedad inmueble y mercantil, hace toda la tramitación para crear una persona jurídica. Entonces dice, ¿dónde es el domicilio de una persona jurídica? Pues no es más que el lugar donde está situado la administración, su dirección, donde está el edificio de esa persona jurídica, que puede ser una empresa, ¿verdad? ¿Me está escuchando, Gemita? Sí, profe. ¿Ah? Sí, le estoy escuchando. Sí, bien. Por ejemplo, el domicilio de las agencias o sucursales de las personas jurídicas extranjeras respecto de los negocios verificados en Nicaragua será el nicaragüense y se reputará como representantes legales, ¿verdad? Y los apoderados o agentes
constituidos en la República, ¿verdad? Entonces, hay un artículo para cada situación. Por ejemplo, el que anda en un barco, anda sirviendo a la marina mercante. ¿Dónde es su domicilio? Entonces, se tendrá por domiciliado esta persona que anda trabajando en ese barco en el lugar de la matrícula del barco. Porque si un nicaragüense fue a buscar trabajo en ese barco y tal vez el barco es colombiano, entonces tiene su domicilio en Colombia, ¿verdad? Y eso es lo que dice el artículo 36. Entonces, después vemos nosotros, dice, cuando no siendo casado o en unión de hecho estable, estamos hablando de que una persona solo tiene una unión de hecho estable, no está casado, y tuviera que ir a trabajar a ese barco, entonces se considera el domicilio de él en dicho lugar. Pero si estuviera casado en unión de hecho estable, el lugar del establecimiento será el domicilio, ¿verdad? Respecto de los actos relativos al giro y el de los habitantes del cónyuge conviviente, ¿verdad? Es decir, si él no está casado, el domicilio de él será el de la matrícula del barco. Pero si él tiene una relación de hecho estable con una muchacha, con esa persona, entonces él va a tener su domicilio aquí, en Nicaragua, ¿verdad? Ya. Entonces, y los nicaragüenses que tienen, que sin licencia del gobierno sirven para la Marina de Guerra extranjera, ¿qué les pasa? Entonces, estamos hablando de que andan trabajando en un buque de guerra o corso, entonces, pero extranjero. ¿Qué les pasa? Pues pierden el domicilio nicaragüense y solo pueden recobrarlo según las reglas establecidas para los que sirven potencias extranjeras, ¿verdad? Y los que sirven para la Marina Mercante extranjera, si no han renunciado a su nacionalidad, por ejemplo, nicaragüense, entonces conservan el domicilio que tenían al entrar al servicio de la expresada Marina. ¿Ves? Ellos conservan. El artículo 41 dice que los que tengan domicilio establecido en la República, ya sean nacionales o extranjeros, estén presentes o ausentes, pueden ser demandados, oiga bien, ante los tribunales territoriales para el cumplimiento de contratos celebrados en otro país, ¿verdad? Entonces, como tenés tu domicilio acá, te van a demandar. También pueden ser los extranjeros que se hallan en el país, aunque no sean domiciliados. Si esos contratos se hubieran celebrado, pues con los nacionales o con otros extranjeros domiciliados en la República, ¿verdad? Por ejemplo, los extranjeros, aunque se hayan ausentes, pueden ser demandados ante los tribunales de la nación. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para que cumplan las obligaciones contraídas o que deban ejecutarse en la República, o cuando se intente contra ellos una acción real, ¿verdad? Cuando hablamos de acción real, estamos hablando de propiedad concerniente a bienes que tenga en la República, ¿verdad? Y también, en tercer lugar, también si hubiera estipulado en la obligación contraída por el extranjero que los tribunales de la República decidan las controversias relativas a ella, también lo puedes estipular en ese contrato. Y también cuando se intente alguna acción civil o consecuencia, pues, de un delito o de alguna falta que el extranjero hubiera cometido en la República. ¿Sí? Ahora, hablemos de una persona que fallece. El domicilio que tenía, por ejemplo, el difunto, determina el lugar en que se abre su sucesión. Si él murió aquí en Managua, pues aquí se va a abrir la sucesión. Recuerden, ustedes no han visto materia de sucesiones, pero la sucesión, dice el Código Civil, es la transmisión de los bienes activos y pasivos que componen el patrimonio de una persona muerta a la que sobrevive, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un causante, de una persona que falleció, ¿verdad? Entonces los mayores de edad que trabajan, por ejemplo, en fincas rurales, tienen el domicilio de la persona para quien trabajan también, ¿verdad? Igual como que usted tiene a la empleada aquí en la casa, siempre que residan en la misma casa o en habitaciones accesorias. También vemos nosotros, estamos por terminar, Gemita, el domicilio de una persona determina la jurisdicción de las autoridades que deben conocer de las demandas, ¿verdad? Pues porque si vos estás demandando, entablando una demanda, ¿verdad? Aquí en Managua, entonces
y usted de Managua, entonces eso va a determinar la jurisdicción en dónde debe de conocer el juez, porque recuerden que la jurisdicción va de acuerdo a la competencia, de acuerdo a la territorialidad, ¿verdad? De donde se entablen las demandas. Entonces, y eso es todo, Gemita, en cuanto a domicilio y a nacionalidad. Recuerde la próxima vez, Gemita, bueno, yo sé que hoy están bien atribuladas porque estaban preparando examen y tuvieron el examen en la mañana, ¿verdad? Sí. Yo entiendo de que le dieron más prioridad al examen, pero para la próxima semana lean sus diapositivas, yo las monto con antelación, con suficiente tiempo, para que podamos conversar, ¿verdad? Hacer preguntas, contestar dudas a la hora de la videoconferencia. Para eso es la videoconferencia, ¿verdad? Es una retroalimentación de esa estrategia de enseñanza-aprendizaje. Bien, Gemita, le agradezco mucho su participación. Pase muy buenas tardes. Gracias por todo. ¿Cómo no?